Hay una serie que dejaste a la mitad hace 3 meses y que, sin razón aparente, se te viene a la cabeza cuando estás lavando los platos. Hay un mensaje que escribiste y no enviaste, y que revisas cada tanto sin saber muy bien por qué. Hay una tarea del trabajo, pequeña, insignificante, que no terminaste el viernes, y que el domingo por la noche te roba el sueño más que cualquier problema real. Nada de esto tiene lógica, y sin embargo le pasa a casi todo el mundo. Esto tiene un nombre, y viene de una anécdota tan simple que suena casi a chiste. Un grupo de camareros en un restaurante de Berlín, en los años 20, que eran capaces de recordar con precisión absoluta pedidos larguísimos y complicados de mesas enteras, mientras el pedido estuviera activo. Pero en el momento en que el cliente pagaba la cuenta y se iba, ese mismo camarero era incapaz de recordar ni la mitad de lo que había servido apenas 5 minutos antes. La psicóloga que notó esto se llamaba Bluma Zeigarnik, y trabajaba junto al psicólogo Kurt Lewin en la Universidad de Berlín. Zeigarnik se dio cuenta de que este patrón no era casualidad de un par de camareros con buena memoria selectiva, así que llevó la pregunta al laboratorio. En 1927, diseñó un experimento con un diseño engañosamente simple. Pidió a un grupo de personas que resolvieran una serie de tareas pequeñas: armar figuras, resolver acertijos, completar ejercicios cortos. La diferencia estaba en que, a la mitad de algunas de esas tareas, interrumpía a la persona antes de que pudiera terminarla, sin darle opción de completarla. Otras tareas sí las dejaba terminar sin interrupciones. Horas después, sin previo aviso, les pedía a los participantes que recordaran, de memoria, todas las tareas que habían hecho ese día. El resultado fue consistente y, para la época, sorprendente. La gente recordaba casi el doble de las tareas que habían quedado sin terminar, comparado con las que sí habían completado. No era un detalle menor ni una diferencia estadística débil, era un patrón fuerte y repetible. A este fenómeno se le empezó a llamar, en su honor, el efecto Zeigarnik, la tendencia del cerebro a recordar mejor y a rumiar más las tareas incompletas que las completas. Pero la pregunta interesante no es solo que el cerebro recuerde mejor lo inconcluso, es por qué lo hace. La explicación que propuso Zeigarnik y que investigaciones posteriores fueron refinando, tiene que ver con algo llamado tensión de tarea. Cuando empiezas algo, tu cerebro genera una especie de estado de alerta activo, como un proceso mental que se queda encendido hasta que la acción se complete. Terminar la tarea apaga ese proceso. Interrumpirla sin terminarla lo deja corriendo en segundo plano, consumiendo atención de forma silenciosa, incluso cuando conscientemente ya estás pensando en otra cosa. Es, en cierto modo, como dejar una pestaña abierta en la mente. No la estás mirando activamente, pero sigue ahí, cargada, gastando batería mental de fondo. Esto explica por qué una notificación sin leer se siente tan urgente, aunque el contenido del mensaje sea intrascendente. Explica por qué un capítulo cortado justo antes del clímax te deja con una necesidad casi física de ver el siguiente. De hecho, la industria del entretenimiento sabe esto perfectamente. Los cliffhangers en series y podcasts existen, en gran parte, gracias al efecto Zeigarnik. Cortar la historia en el momento de mayor tensión no es solo dramatismo, es una forma calculada de dejar esa tarea mental abierta en la cabeza del espectador para que vuelva. Y esto no es casualidad ni algo que solo ocurra por accidente. Muchas de las aplicaciones que usamos todos los días están diseñadas, de forma muy deliberada, para activar este mismo mecanismo. El pequeño número rojo sobre el icono de una app no está ahí solo para informarte. Está ahí para generar esa misma sensación de tarea sin cerrar que sentía un camarero berlinés con un pedido activo. Una barra de progreso que se queda al 92%. Un perfil que dice, completa tu información, o una racha de días consecutivos que se rompe si no abres la app, funcionan exactamente bajo la misma lógica. Crean una pequeña tensión de tarea inconclusa que tu cerebro no quiere dejar así. No es que seas una persona sin fuerza de voluntad cuando cedes a esa notificación. Es que alguien, del otro lado de la pantalla, diseñó esa interacción sabiendo perfectamente cómo funciona este mecanismo. Y explica, sobre todo, por qué las tareas pendientes del trabajo o de la vida diaria pesan tanto más de lo que deberían. No es que esa tarea sea objetivamente importante. Es que tu cerebro la trata como un asunto sin resolver. Y los asuntos sin resolver generan una especie de ruido de fondo constante. Durante décadas, el efecto Zeigarnik se quedó más o menos ahí. Una curiosidad interesante sobre la memoria. Pero en 2011, dos psicólogos, E.J. Masicampo y Roy Baumeister, de la Universidad de Wake Forest, decidieron ir un paso más allá y hacerse una pregunta distinta. Si el problema es que la tarea queda abierta en la mente, ¿hace falta terminar la tarea de verdad para cerrar esa tensión? ¿O basta con algo más simple? Diseñaron un experimento en el que interrumpían a los participantes en medio de una tarea, tal como hacía Zeigarnik casi un siglo antes. Pero esta vez, a la mitad de los participantes interrumpidos, les pedían hacer algo adicional antes de continuar. Simplemente escribir un plan concreto sobre cuándo y cómo iban a terminar esa tarea más tarde. No terminar la tarea, solo planificar por escrito cómo la terminarían. El resultado fue revelador.
Las personas que solo fueron interrumpidas, sin plan, seguían mostrando ese ruido mental típico del efecto Zeigarnik. La tarea sin terminar seguía intrusiva, presente, distrayendo. Pero las personas que habían escrito un plan concreto mostraban una reducción notable en esa intrusión mental, casi como si, para el cerebro, haber definido un plan fuera equivalente a haber cerrado el asunto, aunque la tarea en sí siguiera sin completarse. En otras palabras, el cerebro no necesita que resuelvas el problema. Necesita creer que el problema está bajo control. Esto tiene una implicación enorme para la vida diaria, mucho más allá del laboratorio. Explica, por ejemplo, por qué simplemente anotar tus pendientes en una lista, incluso sin haberlos resuelto todavía, genera una sensación inmediata de alivio. No has terminado nada, pero le has dado a tu cerebro la señal de que ese asunto tiene un plan, y con eso basta para que baje la intensidad de esa tensión de fondo. Es también la lógica detrás de métodos de productividad como el famoso Getting Things Done, popularizado por David Allen, que insiste en sacar cada tarea pendiente de la cabeza y ponerla en un sistema externo, por más pequeña que sea. No funciona porque el sistema sea mágico. Funciona porque le está dando al cerebro exactamente lo que el estudio de Masicampo y Baumeister identificó. La señal de que ese asunto ya no depende de la memoria activa, porque hay un plan capturado en algún otro lugar. Y esto no aplica solo al trabajo o a las listas de tareas. Aplica a las conversaciones que dejamos a medias con alguien importante. Aplica a las metas de vida que empezamos con entusiasmo y abandonamos sin cerrar del todo, ni siquiera mentalmente. Aplica a esa decisión que seguimos posponiendo, no porque sea urgente, sino porque, mientras siga sin resolverse, va a seguir ahí, en segundo plano, robando un poco de atención cada día. Hay otro dato curioso, relacionado y menos conocido, que viene de una colega de Zeigarnik llamada María Ovsiankina. En sus propios experimentos notó algo todavía más llamativo. Cuando a una persona se le interrumpe una tarea y luego, sin que nadie se lo pida, se le da la oportunidad de retomarla, la mayoría elige continuarla espontáneamente, incluso si ya no hay ninguna recompensa por terminarla y aunque tenga otras opciones disponibles. A esto se le llama el efecto Ovsiankina, y sugiere que la necesidad de cerrar algo que quedó abierto no es solo una molestia pasiva que sentimos, es una fuerza activa que empuja al comportamiento, casi como una especie de gravedad mental hacia la finalización. Esto ayuda a explicar algo que probablemente reconoces si alguna vez discutiste con alguien y la conversación se cortó a la mitad, sin resolverse. No es solo incomodidad lo que sientes horas después. Es una especie de tirón activo hacia retomar el tema, hacia buscar a esa persona, hacia decir la frase que faltó decir. La mente no solo recuerda con más fuerza lo inconcluso, como mostró Zeigarnik, también empuja, de forma bastante persistente, a intentar cerrarlo, como mostró Ovsiankina. Hay algo casi incómodo en darse cuenta de esto. Gran parte del peso mental que cargamos todos los días no viene de las cosas grandes y evidentes de la vida. Viene de la acumulación silenciosa de decenas de pequeños asuntos sin cerrar, cada uno generando su propia pestaña abierta, su propio ruido de fondo, sumando poco a poco hasta convertirse en ese cansancio difuso que a veces sentimos sin saber exactamente de dónde viene. La buena noticia, si se le puede llamar así, es que la solución no siempre exige terminar todo lo que empezamos. A veces exige solamente decidir, con la mayor concreción posible, cuándo y cómo vamos a hacerlo. El cerebro, aparentemente, no está pidiendo perfección, está pidiendo un plan. Así que la próxima vez que sientas ese peso extraño por algo que dejaste sin terminar, ya sabes que no es casualidad, ni falta de disciplina, ni un defecto de carácter. Es un mecanismo que lleva funcionando en la mente humana desde mucho antes de que existiera la palabra procrastinación, y que probablemente ayudó a nuestros antepasados a no perder de vista los asuntos importantes que quedaban pendientes de resolver. Si te gustó entender por qué tu cabeza funciona así, suscríbete. Cada semana desenterramos otra rareza del cerebro que probablemente nadie te había explicado de esta forma.